Lo que vas a ver a continuación son las opiniones y puntos de vista de sus respectivos autores, de los cuales se hacen cargo. Si llegaste a esta información es por algo. ¿De lo que hago con eso? No nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo. Hey amigos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por sintonizar este episodio. Este va a ser el primero de una lista que vamos a hacer en este espacio que es este podcast, que fue creado de 3 amigos, donde intentan a través de filosofías y cosas que piensan, transmitir cosas que nosotros creemos que son valiosas. Y un poco la línea de todos estos episodios va a ir enfocada hacia los padres, pero también para los que no son padres y los que en algún momento quieren ser padres. Entonces, bueno, considero que es importante que ciertos temas ya se empiecen a tocar. Hay poco material sobre todo esto que es referido más que nada a los padres y qué es lo que está pasando en la sociedad, que en sí todas las sociedades están formadas de familia y hay un montón de cosas que por ahí están en los libros. En los libros hay un montón de material y cosas que uno va leyendo y que son importantes, son herramientas que de a poco las podemos ir conociendo y las podemos trasladar a la crianza de nuestros hijos. Esto en ningún momento quiere plantear o quiere imponerse como algo que tenga que hacerse, sino que si ustedes ven que hay algo que les resuena y que va con ustedes o que les es útil, lo pueden utilizar. Entonces, bueno, todo este material va a ser sacado un poco de libros, un poco de experiencia mía propia que tengo como padre. Este video va dedicado hacia mis hijos y va dedicado hacia mis amigos del canal, que Raúl ya es padre y Isma todavía no, pero como decía antes, esto puede ser útil y esto es información valiosa para que podamos tomar conciencia un poco sobre todo esto que es la familia. Nosotros como padres o madres, el rol que tenemos que tener. Y muchas veces atravesamos por un montón de cosas que realmente no tenemos idea de cómo hacerlo. Esto también un poco es porque como padres nadie nos enseña a ser padres, pero sí nuestro desenvolvimiento como padres es a través de la programación que recibimos de nuestros padres a la vez. Y a su vez nuestros padres de sus padres, y algo que si muchas veces no nos detenemos a pensar un poco en que estamos siendo condicionados por toda esa información, seguimos cometiendo los mismos errores y es un poco como me gustaría que lo veamos. No es ni que somos ni malos ni buenos, es simplemente falta de información que tenemos y los libros tienen un montón de cosas para ofrecernos. De hecho hay un montón de autores, de por sí la psicología, la ciencia, en este caso también hay mucho de antroposofía de la mano de Rudolf Steiner, que un poco que nos abre el panorama y nos hace sentir de otra manera y con más herramientas para poder criar a nuestros hijos. En definitiva, todo el material que van a ver acá y que van a escuchar, lo tienen que tomar como algo que puede ser útil, que nos puede servir y que por sobre toda la cosa generemos conciencia sobre nuestros hijos, sobre qué tipo de humanos estamos criando, qué tipo de herramienta también le estamos brindando a ellos. Y bueno, como decía antes, un poco también este video es en agradecimiento a mis hijos, porque son 2 personas extraordinarias. También la quiero mencionar a la madre, que a pesar de que estamos separados, también me sirvió un montón en este aprendizaje sobre relaciones, sobre cómo somos nosotros, sobre qué es lo que generamos en nuestros hijos. Y un poco todo el material de esto va enfocado hacia ellos. Y también para los que tengan intenciones de ser padres, hay un montón de información, hay un montón de datos importantes que podemos empezar a utilizar, que son científicos, que también hay mucho que es a partir de la meditación y un montón de prácticas que podemos hacer que nos ayudan a conectar primeramente con nosotros mismos y de esa manera poder dirigirnos hacia los demás. En este caso todo este material va a ser enfocado hacia nuestros hijos, es como el núcleo de la sociedad. Nosotros en base a cómo somos como padres estamos criando a nuestros hijos
y también un poco saber que ya sea que sepamos o no el rol que tenemos que cumplir, nuestros hijos ya van teniendo una información inconsciente, porque nosotros ya con nuestro cotidiano vivir, y después en los próximos episodios también vamos a ver cosas que suceden en nosotros, en nuestra vida, que inconscientemente lo empezamos a condicionar a nuestros hijos. Entonces, bueno, un poco es hablar sobre todo eso. Puntualmente me quiero fijar y quiero trasladar todo esto en qué es lo que pensamos sobre las enfermedades, o cuáles son las situaciones que nosotros muchas veces vivimos y que tomamos a la enfermedad como un efecto, que es verdad. Pero en la primera parte del video me gustaría, o estaría bueno que reflexionemos sobre que nosotros somos la causa, y hay mucha gente que ya conoce sobre estas cosas. Está la famosa ley de causa y efecto, que son temas por ahí más espirituales o esotéricos, que también estaría bueno incluirlos como para que tengamos más herramientas sobre todo eso. Y qué hacemos muchas veces en nuestra vida es en tirarle la responsabilidad a los otros, a nuestros padres, a los padres de nuestros padres, y todo como fue en toda la historia hecho, que realmente hay muchos padres que no tienen las herramientas, muchos no tenemos muchas veces las herramientas, y eso hace que vivamos nuestra vida con nuestros hijos de una manera muy confusa, y que estemos pensando de que quizá nuestros hijos tienen la culpa, o nuestros hijos son los que hacen algo, y en realidad lo que quiero empezar el video para que quede claro es que nosotros somos la causa de todas esas cosas. Y este material va a ser todo enfocado para que nosotros podamos, ya sea que sean madres o padres, podamos hacernos responsables. La responsabilidad es ante todo. Y justamente es saber que nosotros estamos siendo la causa de cómo nuestros hijos están siendo criados. Y también es un poco también reemparentarnos con nuestros padres y sanar ese vínculo que muchas veces, ya sea que tengas padre o madre, no importa. El tema es poder sanar ese vínculo que tenés con él, y ya un poco entrando en lo que es 20 y 30 años, poder llegar a ciertas conclusiones que nos ayuden a perdonarlos a ellos. Que un poco la base de todo esto es primero perdonarnos a nosotros mismos por cómo muchas veces actuamos y por nuestros errores, y también un poco mirar a nuestros padres como que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Ya entre 20 y 30 y 40 años nuestros padres ya tienen alrededor de 60, 70, 80 años, y vemos que las generaciones van pasando, y vemos que ahora estamos en otro punto. Ahora estamos en un punto en el cual nosotros podemos hacernos cargo. Y un poco, bueno, lo que hablamos en el canal, y de hecho por eso se llama No nos hacemos cargo, porque tendemos siempre a echarle la responsabilidad a los demás. Y todo este material va a ser para que nosotros nos podamos hacer cargo absolutamente. Un poco hablando mal y pronto, es para que los hombres podamos tener más huevos y las mujeres puedan tener más ovarios, y que realmente podamos hacernos cargo de la vida que tenemos, perdonar a nuestros hijos, perdonar a nuestros padres, y que el vínculo sea más sano. Entonces, bueno, yo un poco atravesé hace un par de años una enfermedad que la verdad que cuando fui investigando sobre el tema, revolucionó un montón de ideas que yo tenía con respecto a las enfermedades. Primero, yo en 2018 pasé por un curso de biodescodificación que muchos deben conocer, donde explica el origen de la enfermedad, que siempre está en nosotros mismos, y por no resolver cuestiones emocionales. Ya está comprobado y la ciencia lo sabe a esto, y por ahí nosotros a lo mejor no, que cuando no resolvemos algo emocional en nuestra vida, en algún punto de nuestro cuerpo, en alguna célula, en algún órgano, se va a cristalizar algún conflicto. Y eso es esa es la madre de la causa, que por no saberlo gestionar, después vivimos lo que son los síntomas. Y bueno, esto yo ya lo sabía en 2018, y esto también habla un poco de que todo lo que vamos aprendiendo y las circunstancias que vamos viviendo sirven para que podamos recordar las cosas. Y por más que yo había estudiado todo un montón de contenido que hablaba sobre las enfermedades, sobre el origen, sobre que cada órgano desata distintos tipos de enfermedades, hay algo más
que siempre vamos pasando por situaciones y tenemos que volver a recordar eso. Puntualmente yo en finales de 2021 y principios de 2022 tuve una enfermedad que no es grave, pero sí fue bastante desagradable. Seguramente voy a poner algunas fotos que hablan de cómo terminó mi cabeza, en ese sentido, porque ustedes ahora verán que tengo todo el pelo en la cabeza, pero en ese momento, durante un tiempo estuve sometido a un estrés tan conflictivo y tan profundo que yo me daba cuenta en el cual estaba, y esto fue puntualmente por estar en un conflicto con un familiar, y otra parte por una ruptura amorosa, una relación que tuve en ese momento. Y eso da igual, no importa esas personas y no importa en sí el contexto, sino lo que importa es cómo yo me tomaba esas situaciones. Y bajo el estrés que viví, y básicamente el origen de todas las enfermedades es porque sostenemos un estrés continuo durante un montón de tiempo. Entonces lo que pasa ahí en ese momento es que nuestro sistema inmunológico se debilita y empiezan a ingresar ya sea microbios, enfermedades, justamente un poco antes lo que decía con respecto a biodescodificación, que es no poder resolver algún estrés o alguna situación no comprendida, va mucho relacionado también a nuestro pasado, pero puntualmente lo que pasó ahí fue que por no llevar una relación en paz y por no tener paz con un integrante de mi familia, se terminan desencadenando un montón de cosas que hacen que nosotros realmente no podamos vivir bien. Y generalmente ahí tendemos a echarle la culpa a otras personas. Ese caso puntualmente no fue el que yo atravesé porque yo sabía que era un cambio interno que tenía que hacer yo, pero sí reconozco que hubo una autora que me ayudó mucho, que fue Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra muy conocida de España, donde ella habla un montón sobre esto, puntualmente sobre el cortisol en la sangre, y es básicamente justamente cómo envenenamos nuestro cuerpo por sentir ese sentimiento de que hay algo malo que puede pasar. Este sistema de alerta, que en pequeñas dosis no está mal, pero en grandes dosis empezamos a envenenar todo nuestro cuerpo y eso es lo que hace que el sistema inmunológico se debilite y que después, al cabo de un tiempo, por más que podamos intentar chapear la situación o que podamos disimularlo, eso va trayendo un problema interno en nosotros. Y justamente después que yo solucioné este tema con mi familiar, que les decía hace un rato, y cuando corté mi relación con esta persona, ahí fue cuando se desató todo el síntoma de la alopecia, que da igual la enfermedad que sea, porque puede ser una enfermedad en el pelo, de que se te cae, o puede ser desde un simple resfrío o enfermedades más complejas como un cáncer, por ejemplo, que ya se sabe que es una célula que entra en disonancia y en contradicción con otras, y el sistema se empieza a reproducir y empieza a producir úlceras, empieza a producir tumores, pero siempre va por una situación que nosotros empezamos a descuidar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Las enfermedades son una señal que nos están diciendo algo que tenemos que arreglar. Y yo esto, inclusive cuando estaba de novio y cuando estaba en relación con esta persona de mi familia, había cosas que sabía que no estaban bien y sabía que había cosas que tenía que arreglar en mí, pero sin embargo no tenía esas herramientas. Y por eso esta mujer, Marian Rojas, fue la que me hizo dar cuenta que el cortisol en grandes cantidades es lo que hace que nosotros estemos mal y funcionemos mal. Entonces las enfermedades nos damos cuenta que terminan siendo, a pesar de que son desagradables y a nadie le gusta estar enfermo ni tener ninguna complicación, nos damos cuenta que siempre el trabajo es interno nuestro. El trabajo es siempre algo que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos pensando, sobre cómo estamos reaccionando, cómo estamos percibiendo una situación. Porque yo le digo, estaba en una relación de pareja o tenía este inconveniente con un familiar íntimo de la familia, y es por no saber sobrellevar esa situación. Es por no entender que nosotros somos los que estamos teniendo algún problema interno nuestro en poder percibir qué es lo que realmente está pasando.
Entonces justamente todos estos materiales y todas estas herramientas que podemos tener en los libros, la ciencia ya nos está ayudando, también como herramientas como escuchar podcasts, como empezar a meditar, son todas cosas y vuelvo a repetir, herramientas que podemos utilizar a nuestro favor. ¿Para qué? Para estar mejor, para vivir más tranquilo, para vivir felices, para que también esto, ya sabiendo que criamos a nuestros hijos de manera inconsciente y que ellos están recibiendo constantemente una crianza de nosotros, y si nosotros no estamos bien, o estamos tensos, o estamos tristes, o estamos deprimidos, eso sobrecae instantáneamente sobre el clima emocional que estamos generando con nuestros hijos. Por eso yo sé que también a veces tendemos a no demostrarle cosas a nuestros hijos, pero ellos, sin embargo, ellos notan algo que no está bien en nosotros, o en el ambiente emocional ya se sabe de que algo no está bien. Entonces eso es un poco como para que reforcemos nosotros internamente en qué es lo que podemos hacer, cuáles son las herramientas que podemos usar, y está lleno de cosas que podemos hacer, y pararnos siempre desde el punto ese de que nosotros estamos causando eso por cómo percibimos la situación. Hay una herramienta que es fundamental y es básica para poder transitar todas estas cuestiones, y es saber que el perdón funciona a modo de reparación, a modo de lograr entender que las cosas que sucedieron tenían que suceder de esa manera, y que posiblemente nosotros fuimos heridos en algún momento de nuestras vidas. Mucho va relacionado con la infancia, con cosas a lo mejor que nuestros padres no han sabido hacer, o cómo generar la crianza sobre nosotros. Entonces generalmente toda esta etapa de la infancia nosotros tendemos a tener un tipo de amnesia y no nos acordamos, pero sin embargo, como adultos que somos, eso siempre lo vamos viviendo en nuestra personalidad y en nuestro carácter. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Poder lograr tener un perdón hacia ellos primeramente, y seguramente hay historias atrás de nuestros abuelos, atrás de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y hay toda una historia que, por más que no la conozcamos, sabemos que al no tener herramientas ellos, no han sabido gestionarlo. O sea, somos una generación que ha sido criada sobre padres que no han tenido las herramientas. Entonces, primeramente poder perdonarlos a ellos, una vez que somos conscientes de cómo fuimos criados y todo lo que ha pasado en nuestros hogares cuando éramos chicos. También saber que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque tampoco teníamos esas herramientas, y a nadie nos enseñan cómo ser padres. Hay poco material, o generalmente esto queda en manos de psicólogos, de psiquiatras, y muchas veces en los libros tenemos todo eso. En definitiva, el amor es algo que tiene que estar en medio de todos estos conceptos. El perdón va a ser a través del amor que vamos a volver a sentir con nuestros padres, hayan hecho lo que hayan hecho. El amor va a ser lo que nos va a conducir a poder criar a nuestros hijos de una mejor manera. El amor hacia nosotros mismos primeramente, que es poder tener esa compasión por muchas veces mandarnos un montón de cagadas y de maneras de ser que no nos damos cuenta cómo lo hacemos, pero es simplemente por vivir en esta inconsciencia. Entonces, el perdón y la autocompasión para uno mismo y también para con nuestros padres va a ser fundamental para que podamos vivir relaciones sanas. Y esto a veces es fácil decirlo, pero después hay que hacer todo un trabajo personal nuestro de cuáles son las cosas que muchas veces no vemos, pero que están ahí. Y nos damos cuenta porque nosotros somos la causa de eso al poder percibirlo de esa manera, y podemos ver los efectos que provoca en las familias que estamos generando. Esto para mí va a ser importante porque esto va a generar familias más conscientes. Familias que perdonen a sus padres y también que puedan vivir una buena vida con sus hijos en paz. Por eso es que también pienso que las enfermedades son útiles, poder pasar por este proceso de perdón para con nuestros viejos, poder empezar a criar mejor a nuestros hijos, y obviamente para uno terminar de curarse o terminar de entender un montón de cosas, hay cosas que podemos hacer. Se sabe que mucha gente empieza el gimnasio, que empieza a meditar, que muchos se ponen en alguna religión o en distintas creencias. Yo creo que todas estas cosas son útiles, pero también hay que hacer este trabajo interior sobre nosotros mismos, a través de
de la meditación y poder aceptar aspectos nuestros que muchas veces no queremos reconocer. Y es como la parte dura o la parte más difícil que nos toca como seres humanos, pero es como tenemos la vida llena de problemas y esperamos que puntualmente cada uno se resuelva e intentamos miles de cosas, como todas estas cosas que dije recién, de ir al gimnasio, de meditar, que son cosas que están bien, pero no hay que olvidarnos que siempre tenemos que volver a nosotros mismos y hacia el amor que tenemos en nuestro interior. A pesar de vivir en una sociedad que es difícil, nosotros estamos acá en Argentina, pero también en muchas partes del mundo están pasando por un montón de circunstancias y de problemas a nivel colectivo, y eso es justamente porque no le prestamos atención a nuestra familia y qué tipo de padres queremos ser. Y si no dejamos todo eso atrás, hay otra frase importante que dice Marian Rojas Estapé, que es: perdonar es volver al pasado y volver sano y salvo. Entonces, esta reconciliación hace falta hacerla. Es un momento en el cual nosotros volvemos a revivir un montón de situaciones que pueden ser con un ex, que pueden ser con algún compañero de trabajo, que puede ser con nuestros padres mismos. Es volver a ese lugar. Y esta es por ahí la parte más difícil, porque generalmente quedamos bloqueados en algún punto de nuestra vida con algo que no nos gustó. Y sin embargo hay que volver a ese lugar. Hay que volver y resignificar toda esa situación. Y yo sé que detrás de esto que estoy diciendo hay un montón de cosas que pasaron duras seguramente en nuestra vida. Y cosas duras que vivieron nuestros padres. Y así para atrás. Pero es necesario que nosotros volvamos a esos lugares y entender la situación desde el amor. Y saber de que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Y una vez que nosotros vamos hacia esos lugares, hacia esas épocas que pueden ser también nuestra infancia, y lograr perdonar toda esa situación, hace que nosotros podamos vivir ahora bien. Eso va muy enfocado también a cuando tenemos relaciones de pareja y tenemos nuestros ex, que por ejemplo en caso mío con la madre de los chicos, es volver a todas esas situaciones y ver qué fue lo que sucedió, en qué fue en lo que fallamos nosotros, no tanto las otras personas, porque hay que tener compasión para con uno mismo y también compasión para los demás, para que ese pueda ser un punto de partida, para que nosotros podamos generar mejores vínculos de acá en adelante. El fin de toda esta charla o de todo esto que estoy diciendo es un poco iniciar en que nosotros somos la causa, pero eso también significa que nosotros somos la solución. Eso significa que da igual lo que nuestros padres hicieron, da igual lo que nuestros hijos hagan, y eso por ahí va a ser también tema para próximos videos, es que a nuestros hijos los tenemos que dejar en paz. Por un día no hay que decirles nada, no hay que pretender nada de ellos, sino que hay que observar qué es lo que queremos de ellos. Que sean personas honestas, que sean personas justas, que sean personas que perdonen, que sean personas que tengan empatía para con los demás. Bueno, todas esas cosas que buscamos en ellos tienen que ser cosas que primeramente generemos nosotros. Porque la mayor crianza y lo mejor que podamos transmitirle a nuestros hijos es a través de un trabajo interno propio nuestro. De manera que para mí el video tiene que terminar con un anuncio y con una idea positiva en saber de que da igual cómo están nuestras relaciones ahora o cómo están nuestras familias ahora. Podemos tomar un punto de partida como que nosotros somos la causa y también somos la solución a eso. Y más allá de que esto pueda ser un video que brinde información, después cada uno tiene que reservarse un momento del día para ir hacia adentro de uno. Pueden utilizar podcast, pueden utilizar música, puede ser el silencio, pero después que nosotros generamos este tipo de vínculo con nosotros mismos, es cuando podemos empezar a descubrir cosas nuestras que podemos trabajar, cosas nuestras que muchas veces son positivas y son buenas, y lo único que hace falta es que miremos hacia nuestro interior. Voy a terminar con una frase que es de Rudolf Steiner, que es el padre de la antroposofía. Es que no importa que nosotros tengamos pensamientos distintos entre ustedes y yo o entre las otras personas, pero lo importante es que cada uno pueda encontrar su verdad dentro de uno. Y esto significa que este video puede ser uno más, los libros que leamos pueden ser una página más,
pero siempre hay una verdad interna nuestra que va muy vinculado con la intuición que podemos tener sobre nosotros mismos, sobre el discernir, sobre realmente qué es lo que está pasando con nuestros vínculos, y a partir de ahí encontrar la verdad que siempre estuvo dentro nuestro. Y posiblemente todos estos videos que surjan y todo el material que presentemos en No Nos Hacemos Cargo es simplemente recordar algo que ya sabemos. Así que bueno, les agradezco por este tiempo, por este espacio, y sabemos que todo va a estar bien. Un fuerte abrazo y mucha luz para todos. Gracias.